El golpe no fue solo un ruido. Fue el sonido de algo que se rompía por dentro. El puño de mi papá, duro y calculado, me pegó en la quijada con tanta fuerza que juré que la sala se inclinó. El sabor a sangre me llenó la boca al instante, y las piernas me fallaron antes de que pudiera reaccionar. Caí de golpe sobre el piso de la cocina, las palmas resbalando en mi propia sangre. Los oídos me zumbaban, ahogando hasta mi respiración, pero no tanto como para no escuchar la risa de mi mamá. No fue un grito. No corrió a ayudarme. Ni siquiera parpadeó. Soltó una carcajada fría, de esas que te erizan la piel. Así te pasa por no servir para nada, dijo, pasándome por encima como si fuera basura tirada en el suelo. A ver si ahora aprendes cuál es tu lugar. Todo había empezado porque pregunté por qué tenía que limpiar yo sola el patio trasero si mi hermano, el Luis, seguía tirado en el sofá, pegado a su celular. Mis palabras exactas: ¿por qué él no hace nada aquí? Al parecer fueron responderle en el idioma de mi papá. Luis, por supuesto, se rió desde la puerta. Tenía 24 años, no trabajaba, y de algún modo era el orgullo de la familia. Mi papá lo llamaba el futuro del apellido. Yo lo llamaba flojo, consentido, y la razón por la que vivir en esa casa era un infierno. «Levántate», rugió mi papá, plantado sobre mí como una sombra. «¿O quieres otra lección?» Intenté pararme, pero la quijada me ardía con cada movimiento. Apenas podía cerrar la boca sin que me doliera. «Estoy bien», murmuré, aunque hablar me quemaba. «Los inútiles no se quejan», gruñó él. Mi mamá siguió sirviéndose café, tarareando como si el olor a sangre en su cocina fuera lo mismo que el pan tostado quemado. «Asegúrate de terminar el patio antes de comer», dijo. «Y limpiate. No quiero que los vecinos piensen que somos salvajes». Casi me río. La ironía de que una mujer me llamara inútil mientras su marido me rompía la cara, pero ya sabía, el humor en esa casa era otro detonante. Afuera, el aire estaba pesado, húmedo. Agarré la escoba con más fuerza de la necesaria, no porque importara barrer, sino porque las manos no dejaban de temblarme. El sabor a sangre seguía en la lengua, los dientes me dolían del golpe. Desde la ventana de la sala, veía a Luis mirando la tele, el reflejo de la pantalla bailando en su sonrisa burlona. Conocía bien esa sonrisa. Era su forma silenciosa de decirme: «Nunca serás más que esto». Tenía 26 años, suficiente para irme, pero no lo bastante libre para hacerlo. Mis ahorros se habían esfumado, prestados por mis papás para otro negocio fallido de Luis. Me habían recortado horas en el trabajo, la renta era imposible sola, y los pocos amigos que me quedaban vivían lejos. Cada plan que había hecho para salir de ahí había sido saboteado. El coche se descomponía antes de entrevistas importantes, el cargador del celular desaparecía los días que necesitaba hacer llamadas clave. Mi mamá siempre decía: «A lo mejor es señal de que no estás lista para el mundo». Pero ese golpe, el que me reventó los dientes y me quitó el aire, no se sintió como una señal para quedarme. Se sintió como la gota que derramó el vaso. Para la noche, la hinchazón en la quijada había doblado su tamaño. Me puse una cuchara fría en la cara frente al espejo del baño, mirando a una desconocida. Los labios partidos, un moretón en el ojo izquierdo por el ángulo del golpe. No parecía alguien que pudiera defenderse. Parecía alguien que ya había perdido. Pero no era así. Todavía no. Esa noche, mientras ellos discutían en la sala qué pedir de cena, me senté en el borde de la cama y empecé a planear. Las manos seguían temblando, la cara ardía, pero los pensamientos eran claros, afilados como cuchillos. Esta vez no iba a esperar a que rompieran algo más. Esta vez, ellos iban a saber que se sentía hacer daño de verdad. Y no lo verían venir. Al día siguiente, la hinchazón se había endurecido, extendiéndose desde la quijada hasta la sien. Apenas podía masticar el pan tostado que me forcé a comer para que el estómago no se cerrara. Cada vez que abría la boca, recordaba el crujido de hueso contra hueso. La lección de mi papá resonando en la cabeza como si quisiera quedarse para siempre. Pero ahora ese dolor tenía compañía. Un pensamiento quieto y cortante que latía en el pecho cada vez que escuchaba sus voces. Cuando entré a la cocina, mi papá ya estaba ahí, tomando café como si no me hubiera roto la cara 12 horas antes. Mi mamá estaba en la estufa, tarareando mientras hacía hot cakes, de los buenos,
los que nunca me preparaba a mí. Luis estaba en la mesa, con el pelo despeinado y esa sonrisa perezosa mientras se atiborraba de jarabe. «No te quedes ahí parada», dijo mi mamá sin voltear. «Sirve jugo a tu hermano». La quijada me dolió al apretar los dientes, pero serví el vaso y se lo pasé. Ni siquiera dijo gracias. Nunca lo hacía. En vez de eso, ladeó la cabeza con esa sonrisa que ya conocía demasiado bien. «Todavía hablas raro», dijo, imitando mi voz gangosa. «A lo mejor tu papá sí te metió algo de sentido común». Mi papá se rió sin levantar la vista. Tuvo suerte de que no le rompiera más que la boca. Me quedé quieta, con el jugo aún en la mano. Y en ese momento, algo se acomodó dentro de mí. Esto no era solo crueldad. Era su normalidad. Y si me quedaba mucho más, terminaría siendo la mía también. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, abrí el viejo baúl de cedro en mi closet. Entre cobijas viejas había 3 cosas que habían olvidado: mi laptop de la preparatoria, un juego de llaves de la casa y una libreta de espiral. La laptop era lenta, la pantalla parpadeaba, pero servía para lo que necesitaba. Empecé a escribir. No era un diario ni una confesión, era un plan. No solo para irme, sino para llevarme algo que nunca pudieran recuperar. El primer paso no era confrontarlos. No era soltarles un discurso. Era volverme invisible. Durante los siguientes días, me hice tan obediente que hasta aburría. Limpiaba sin chistar, comía en silencio, hasta me reía de los chistes patéticos de Luis. Bajaba la mirada cuando mi papá hablaba. Nunca preguntaba. Nunca respondía. Y funcionó. Dejaron de verme como una amenaza. Dejaron de verme. Pero mientras ellos se relajaban, yo prestaba atención a los detalles que la mayoría pasa por alto: el cajón donde mi papá guardaba sus papeles importantes, los momentos en que mi mamá dejaba el celular tirado para chismear con la vecina, la forma en que Luis presumía cosas que no debía, como contraseñas y datos bancarios que creía lo hacían ver listo. Una tarde, mi mamá dejó su bolso en la mesa mientras salía a regar las plantas. Me quedé ahí, con el trapo en la mano, fingiendo secar un plato, hasta que escuché que la puerta corrediza se cerraba. En menos de 30 segundos, tenía su celular. Revisé su galería, sus correos guardados, la aplicación de notas donde anotaba contraseñas como si fueran la lista del mandado. El corazón me latía fuerte, pero no guardé nada. Todavía no. Memoricé patrones, direcciones de correo, conexiones. No se trataba solo de conseguir información, sino de entender cómo se movían. Entre más aprendía, más crecía el plan. Dejarlos en la ruina no era suficiente. Quería que sintieran lo que era estar expuestos, vulnerables, pequeños. 2 semanas después, Luis llegó a la casa presumiendo que por fin iba a triunfar. Había invertido el dinero de los contactos de mi papá en un negocio con su cuate Memo. Fingí no escuchar, pero capté lo suficiente. Un evento de lanzamiento, un lugar rentado, los amigos empresarios de mi papá invitados a ver el genio de Luis. Esa era mi oportunidad. Durante los siguientes días, viví en 2 mundos. De día, era la hija callada que nunca los miraba a los ojos. De noche, armaba las piezas para colarme en el reflectores de Luis el tiempo suficiente para destrozar su imagen de una vez por todas. No quería lastimarlos físicamente, como ellos a mí. Quería golpear donde más sangrara, su orgullo, su credibilidad, esa sensación de intocables que tanto presumían. Una noche, sentada en mi escritorio con la libreta abierta y el moretón en la quijada ya amarillento, me di cuenta de algo: no solo planeaba irme. Planeaba borrar la versión de mí que creían poseer. Y cuando terminara, no solo me perderían a mí. Perderían todo lo que habían construido sobre mi silencio. La noche del gran debut de Luis, el lugar estaba iluminado como un set de telenovela. Luces doradas colgando del techo, copas de champaña barata y cada hombre con un traje tan ajustado que delataba que gastaban más en apariencia que en valores. Entré temprano, sin que me vieran, vestida de negro, nada llamativo, pero con un detalle que, si te fijabas, cortaba el aire. El cabello recogido, el maquillaje preciso, como navaja. Ya no parecía su hija inútil. Parecía alguien a quien fingirían conocer si quisieran algo de mí. Luis ya hacía de anfitrión, repartiendo apretón de manos como si hubiera nacido para eso. Mi papá estaba detrás, con el pecho inflado,
como si el éxito de Luis fuera su trofeo personal. Mi mamá, con un vestido brillante, pasaba de grupo en grupo, soltando indirectas sobre lo trabajador que era Luis, omitiendo convenientemente de dónde había salido el dinero. Al principio no me vieron. Me aseguré de eso. Me quedé cerca de la barra, escuchando, observando. El proyector al frente del salón repetía el logo de Luis y fotos posadas de él trabajando. Cuando empezaron los discursos, mi papá tomó el micrófono primero. Mi hijo, anunció con voz de comercial, es prueba de que el trabajo duro, la disciplina y la guía adecuada siempre dan frutos. La palabra disciplina me hizo apretar la quijada, pero sonreí. Luego Luis comenzó su discurso, fingiendo modestia mientras alardeaba de su idea original y su enfoque innovador. Lo dejé hablar. Lo dejé construir su torre más alta, porque yo iba a derribarla. En el momento exacto en que Luis hizo clic para iniciar su video de presentación, me acerqué a la mesa de sonido y conecté el USB que había guardado durante semanas. En menos de 3 segundos, mis archivos reemplazaron los suyos. La pantalla parpadeó. En vez del video promocional, apareció primero una foto del cuaderno de mi papá, donde llevaba cuentas de sobornos para cerrar tratos. Después, capturas de los mensajes privados de mi mamá, donde le decía a una mujer a la que debía dinero que era una mendiga desesperada. El murmullo en el salón se volvió silencio incómodo. Siguió un clip de video, mi papá golpeando la pared y gritando, «No eres nada sin mí». Su voz, inconfundible. Luego, otro, Luis burlándose de un compañero con discapacidad en el estacionamiento de un Oxxo. El salón enmudeció. Alguien atrás murmuró, «Esto es en serio». Otra voz respondió, «Esa es su voz». No los miré. Todavía no. Quería que lo sintieran antes de verme. La última diapositiva fue un archivo de texto con una sola línea, financiado con dinero robado a un tratamiento médico para un niño con cáncer. Ahí fue cuando el escándalo estalló. Murmullos escandalizados, sillas arrastrándose, gente sacando sus celulares. Caminé hacia el frente, lenta, segura, como se camina cuando ya ganaste. La cara de Luis estaba blanca, la boca abierta como si hubiera olvidado cómo respirar. Mi mamá apretaba su bolso como si eso pudiera salvarla. Mi papá, por primera vez en mi vida, me miró con miedo. «Tú», escupió. Yo, respondí, tranquila. La inútil. La que no responde. La que nunca se queja. La gente ya grababa todo. No por mí, sino para ellos, para que la historia siguiera viva mucho después de esa noche. Me acerqué lo suficiente para que me escucharan sobre el caos. Ustedes construyeron el nombre de esta familia a base de crueldad. Yo solo se lo devolví, sin maquillaje. Luego me di la vuelta y salí a la noche fresca. Cada paso ligero, el peso en el pecho desaparecido. Atrás, aún se escuchaban sus voces, desesperadas, mientras su imperio se desmoronaba frente a todas las personas cuya opinión les importaba. Y no tuve que voltear para saberlo. Sus caras estaban tan pálidas como la verdad que acababan de recibir.